Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El plazo se cumplió a las 0 horas de este jueves. La Confederación Nacional de Transportes de Carga dio inicio al paro nacional que convocó su presidente Sergio Pérez la noche del domingo. Con esta movilización, parte del gremio que busca presionar al gobierno para que se agilice la tramitación de un conjunto de leyes en materia de seguridad que se discuten en el Congreso Nacional y que fueron presentadas por el Ejecutivo. Esa es la finalidad de la movilización. Durante la jornada se registraron presencia de camiones en la pista lenta de la Ruta 68 en dirección a Santiago. También en la Ruta 5 Sur, a la altura de Puerto Montt y Temuco, en donde los camioneros se instalaron a ambos lados de la carretera. Otro lugar de manifestación fue en las afueras del Congreso Nacional, en Valparaíso, donde llegaron camioneros con 4 vehículos de carga, los que llevaban en su parte posterior camiones quemados. No olvidemos que ese es el origen de esta movilización, la violencia de la cual son objetos estos camioneros, que sienten que no es una zona segura para pasar con sus camiones. Es una demanda muy atendible, el pedir el que haya un respeto a sus derechos como chilenos, a tener la posibilidad de pasar por ahí, trabajar libremente sin que los agredan o los quemen. Otra cosa es como protestas, otra cosa es el efecto de los terceros, pero la convocatoria original tiene el sentido en la violencia de la cual muchos camioneros han sido víctimas. Bueno, este ultimátum no ha sido apoyado por todo el gremio, hay que recordarlo, hay una división ahí. El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones ha sido enfático en su rechazo a la convocatoria realizada por Sergio Pérez. No olvidar que aquí el derecho a la protesta, a la manifestación es legítimo, está dentro del marco de la ley. Lo otro, impedir que el resto de las personas haga su vida, pueda transitar, ir a su trabajo, ir de su casa a otro lugar, moverse libremente por el país, es un derecho que no se puede conculcar. Dentro de estos dos derechos, a la movilización libre y al de protesta por algo que es efectivo, que les está pasando, que son víctimas de mucha violencia, bueno, algo intermedio que es el respeto de la manifestación de estos dos derechos. Y cuando hay camioneros en meses anteriores que han tapado las carreteras, no se respeta el derecho de los ciudadanos. Aquí están en el límite. Cuando ponen en diagonal los camiones y dejan pasar una pista, bueno, están en el límite de que el día de mañana, ¿qué pasa con los camioneros que no se pliegan y pasan lento? ¿Les van a respetar su derecho al no plegarse? Allí se está jugando en un límite muy delicado. Actuar bajo presión, legislar bajo presión, hacer que el gobierno actúe bajo presión, no dejar que la ciudadanía se manifieste, son límites muy tenues con el respeto a la ley y a la democracia. Y con eso no se juega, definitivamente. Nos vamos a la mesa de conversación, ¿sí? Porque vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a una noticia que está en el ámbito de la salud, en el ámbito de una esperanzadora vacuna que debiera llegar a Chile muy pronto, todavía en fase 3. No como una vacuna terminada, aprobada, oleada y sacramentada, no, pero en fase 3, donde Chile, gracias a un convenio de la Universidad Católica y Sinovac de China, Biotech Sinovac, han hecho que nuestro país sea escenario de las pruebas en esta fase 3 de esta vacuna. Estamos ya en contacto con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Bien, muchas pues hace muy poco estuvimos conversando sobre esto, ha pasado el tiempo y se acerca el momento en que lleguen, entiendo, vacunas físicamente para empezar estas pruebas. Cuéntenos de qué se trata, ¿cuándo es esto? Bueno, efectivamente, como usted ponía al inicio, nosotros firmamos hace 2 meses ya el acuerdo con Sinovac de poder avanzar en este protocolo fase 3, que significa probar eficacia de una vacuna para producir inmunidad, protección, anticuerpos. Posterior a esa firma se presentaron todos los antecedentes frente al Ministerio de Ciencia y de Salud. Cada ministerio tiene grupos de expertos que han dado la completa aprobación de los protocolos, y posterior a eso fuimos a la parte presupuestaria de la Dirección de Presupuesto. Teníamos que buscar 2/3 del financiamiento, 1/3 lo tenemos de
el grupo de la CPC, y hace unas 2 semanas tuvimos ya la aprobación presupuestaria. Con todos esos antecedentes y la firma del convenio, reitero, con Sinovac, todo se presenta al Instituto de Salud Pública, ya está presentado eso, nos dieron algunas observaciones que tenemos que completar en estos días, y con la aprobación final del Instituto de Salud Pública se puede importar ya la vacuna, que en unos pocos días llegará acá, y se inicia el enrolamiento de un grupo de hasta 3.000 sujetos sanos entre los 18 y los 60 años para probar la eficacia, la efectividad de esta vacuna, como usted proponía. ¿Qué momento? Ya van a llegar físicamente, son esas ampollitas de vidrio, sí llegan que cuando uno vea llegar, que desembarcan en nuestro país, es el inicio de un proceso muy esperanzador, que es cuando tengamos la vacuna. Se habla siempre, hasta que tengamos la vacuna, cuando tengamos. Por lo tanto, es un momento bien particular. ¿Y cómo va a ser este proceso? ¿Por qué no nos explica más al detalle? La vez pasada esbozó usted ya algunas ideas. ¿Quiénes son, dice, entre 18 y 60 años, sujetos sanos? Pero ¿cómo va a ser el enrolamiento? ¿Alguien puede inscribirse? ¿Ustedes los van a pedir? ¿Va a ser en regiones? En fin, ¿cómo es? Claro, como usted mencionaba, en el mundo hay 5 o 6 preparados de vacuna, este es uno de ellos. Usted conoce la vacuna Janssen, la Oxford, CanSino, Moderna. Y esta Sinovac es una de estas que están en etapa clínica 3. Chile sería uno de 6 países, entre Brasil, Indonesia, China, en que se están desarrollando los estudios. Y los estudios significa que se hace una convocatoria muy amplia por canales de comunicación, por redes sociales, por páginas web. Hay que recordar, Matías, que la Universidad Católica está liderando un proyecto que integran otras 7 universidades del país. Son 8 centros universitarios a través de un núcleo de investigación, Núcleo Milenio, que están siendo coordinadas y dirigidas por la universidad. Y estos grupos universitarios están desde Antofagasta hasta Valdivia. Por tanto, vamos a hacer una convocatoria muy amplia a lo largo del país. Se sugiere que los voluntarios sean particularmente personas que están en el ámbito de la salud, que podrían tener mayor riesgo de exposición. Son personas, digamos, de ese grupo etario sin enfermedades crónicas. Y lo importante es que va a haber una convocatoria cuando esto ya se inicie, que, como digo, tiene que terminarse las últimas etapas del Instituto de Salud Pública, pero se va a informar ampliamente en todos los medios de comunicación. Quizás mucha gente piensa con cierta ansiedad por qué estas etapas no se hacen más rápidas, en más breve plazo. Esa es la seguridad que da este protocolo y los que son serios, de que todas las etapas se tienen que cumplir. Las primeras 2 fases fueron de seguridad de la vacuna, y esta fase de eficacia tiene necesariamente que cumplir con parámetros extranjeros y también con parámetros de calidad nacional, que el Instituto de Salud Pública lo pone muy bien. Ahora, esto tiene que ver con que durante un tiempo, o sea, tiene que ser expuesto durante un tiempo en organismos, en cuerpos humanos, para ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, en la producción o en la capacidad de generar defensas. No puedo cortar el calendario. Si necesito 2 meses para medir cuántas defensas genera, no puedo estar un mes si necesito 2 meses. O sea, hay plazos que son inacortables, ¿no? Exacto. Estos protocolos son muy estrictos en términos de que, bueno, un porcentaje, la mitad recibe la vacuna, la otra mitad un placebo. La vacuna es un virus que está muerto, que es atenuado completamente porque no produce enfermedad, pero sí produce alza de anticuerpos o inmunidad. Y efectivamente, como usted dice, el seguimiento de esa respuesta son al menos 3 meses, de aquí hacia final de año, y el seguimiento de los sujetos voluntarios se extiende por más de 1 año para estar seguro de que no hay ningún efecto adverso, que no se ha demostrado, pero tenemos que tener la seguridad. Entonces, estos plazos no pueden acortarse, y nosotros quisiéramos aportar a la información de este laboratorio de aquí hacia final de año, en donde otros protocolos terminen. Si todo eso evoluciona como nosotros esperamos,
Se supone que los preparados de vacuna podrían estar disponibles en el primer semestre del próximo año. No sabemos si en mayo, junio, no hay un mes exacto. Importante también, Matías, decir que en Chile el CABEI, que es una comisión de asesoría para las vacunaciones e inmunizaciones del Ministerio de Salud, esta organización, el CABEI, es la que decide la compra de vacunas. Lo que nosotros como universidad y como grupo universitario estamos haciendo es entregar información científica sobre la efectividad de esta vacuna. Si esta vacuna es efectiva, va a tener un costo determinado con un descuento importante por el hecho de haber participado en este estudio, pero finalmente no es decisión de la universidad ni del consorcio la adquisición de la vacuna, sino que es decisión del Ministerio de Salud con los grupos que lo asesoran. En ese momento, el próximo año, tendremos que ver cuáles son las vacunas más convenientes desde el punto de vista de su efectividad, desde el punto de vista económico, disponibilidad, pero lo importante aquí es poner sobre la mesa la posibilidad de tener acceso a un número muy importante de vacunas para nuestros habitantes. Usted hablaba de precios. Probablemente el comprador, que sería el Estado de Chile, podrá eventualmente decidir la entrega gratuita. El ministro, de hecho, ha esbozado esa posibilidad, que él es partidario que sea gratuito. Pero ¿cuánto es el costo de una vacuna como esta, que sería la primera de las primeras para atacar una pandemia que ha sido tan dolorosa, tan dura y tan costosa? ¿De cuánto estaríamos hablando si es que se aplicara privadamente, que no es la idea, ¿no? Claro, es difícil saber los costos porque se está en plena etapa, no solamente con este laboratorio, sino con otros de negociaciones. Los países tienen que negociar esos costos para poder entregárselo gratuitamente a la población. Creo que es muy importante que sea gratuito para todos. Ya lo ha dicho el ministro París y eso nos parece muy apropiado. Se conoce, Matías, que deberán ser 2 dosis por cada sujeto. Y también se conoce que al menos hay que tener entre 5, 7, 8 millones de habitantes vacunados. Se parte por la población de más riesgo y eso tiene que determinarse en ese momento. Pero los recursos son importantes porque el número de dosis es muy importante y porque hay que repetirla en cada sujeto. Ahora, lo importante también es saber que cuando esté disponible esta vacuna van a haber mucha demanda de todos los países por tenerla. Entonces también hay que asegurar un número mínimo de dosis para nuestros habitantes. Cuando la Universidad Católica firmó este convenio con el laboratorio chino, ¿se habló de la cifra, de la cantidad de vacunas a las cuales nuestro país podría tener acceso directo o privilegiado? Claro, nosotros hablamos de tener, y ahí está en el convenio, un número de hasta 20 millones de dosis por año por 3 años. Es decir, se podría cubrir hasta 10 millones de personas de nuestro país por año por 3 años. Esas son las bases del convenio marco. No significa que haya que adquirir ese número de dosis, pero esa es la disponibilidad que el convenio lo permite, lo que es una muy buena noticia porque con esa cantidad tendríamos suficiente como para cubrir la mayor demanda y la población de mayor riesgo. Ahora, vuelvo a decir, esto tiene que evaluarse según los costos y según el costo comparativo de otros preparados de vacuna que existan en ese momento. Sí, la Universidad Católica está en este trato específico o en este convenio que ya está funcionando, pero también entiendo, o no, que con otros, entiendo que con la de Oxford eventualmente también podría haber un trato similar en términos muy generales, de que se coordine un trabajo para que se pruebe en el campo, aquí en Chile, esa vacuna, que es distinta, que es otro tipo de vacuna, pero que tiene la misma finalidad. Exacto, el Ministerio de Salud ha dicho que está evaluando la posibilidad de también llegar a acuerdo con otros 2 laboratorios, una de ellas es la de Oxford, y a mí me parece que eso es muy importante porque primero que nada, no podemos tener seguridad exacta de cuál de las vacunas va a ser la más efectiva, la más eficaz. Segundo, el tema de los costos para que el gobierno adquiera. Y tercero, la disponibilidad. Es posible que una vacuna sea efectiva, tenga un costo adecuado, pero que estemos muy a la cola de la adquisición. Entonces, me parece muy sano tener distintas alternativas. La Universidad Católica proporciona este trabajo
ojalá otras instituciones puedan trabajar con otros preparados, y así entonces tener una variedad, una plataforma de opciones en donde no pongamos todos los esfuerzos en una para poder tener seguridad de contar con una inmunización, Matías, que usted ya lo decía al principio del programa. Vemos que ese es el camino, junto con las medidas de precaución, de seguridad, de distanciamiento físico, etcétera, pero para poder hacer frente a esta grave pandemia, no cabe duda que la vacunación es una de las respuestas más importantes. La Universidad Católica, en conjunto con la Universidad de Chile, y en este caso la Universidad de Concepción también, encabezan un proyecto que ha sido, bueno, ya lleva un poco tiempo, lleva unos 10 días, pero un paso sumamente importante en transparencia y en información, y tiene que ver con este informe COVID, con esta plataforma iCovid.cl. Es muy completa, es muy interesante entrar, por si usted quiere, hágalo en sus casas. Y ha salido este tercer informe del iCovid, pero lamentablemente se señala que aumentan los contagios. Pero se provee de la información, pero bueno, la información no es necesariamente la que nos gusta, pero es la que hay. Y esa información dice que hay varias regiones de las cuales hay que tener especial preocupación porque las cifras en Arica, en Coquimbo, Biobío, Magallanes, son preocupantes. Usted ha podido, además es médico usted, entonces ha podido revisarlas, verlas, y qué opinión tiene de cómo va la cosa. Claro, lo primero es decir que esta alianza universitaria con la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, nuestra universidad, se gesta con una convocatoria del Ministerio de Ciencia hace aproximadamente un mes y medio atrás. Son los prorectores de las universidades los que quedan a cargo de este desarrollo, y en forma muy integrada estas tres universidades con los grupos de expertos en manejo de datos van a asesorar directamente a los profesionales y expertos del Ministerio de Salud. Firmamos un convenio con el MinSal para trabajar en conjunto, así es que se trabaja directamente con los datos del Ministerio, asesorando al Ministerio y teniendo esta plataforma de información que es muy rigurosa, muy fina. Yo invito a que se revise, que se agrega por región, por comuna, y que permite ver indicadores que son muy cambiantes. Cuando una comuna termina su cuarentena y se produce un desconfinamiento, vamos en las etapas del paso a paso, hay que esperar 1 o 2 semanas para ver respuestas, y es lo que hemos visto en algunas áreas, ya lo decía Matías, en Magallanes, en la región de Concepción, en la Biobío, Coquimbo, también en Arica. el norte. Claro, cómo aumenta el número de contagios, aumenta la positividad de los exámenes, también se van copando más los servicios de atención de urgencia y de las camas críticas. Y una cosa muy importante, podemos seguir el gran tema de la trazabilidad, es decir, cuando se encuentra un enfermo, dónde está ese enfermo, cuáles son sus contactos, cómo se hace seguimiento. En algunas zonas de Chile la trazabilidad es bastante baja, tenemos que subir esos porcentajes. Hay algunas zonas de 25, 30%, hay otras zonas que están en el área de la 60, 70% de trazabilidad. Por lo tanto, creo que iCovid no solamente le ayuda al Ministerio de Salud para tomar decisiones, sino que también a los medios de comunicación, a la ciudadanía, nos va mostrando de manera mucho más fina y más rigurosa la evolución de la pandemia. Ustedes bien conocen cómo ha sido esta evolución en otros países, en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos. Se ve que cuando se relajan las medidas de seguridad y de distanciamiento físico, siempre hay rebrotes, y hay que estar muy atentos a eso. Por último, se ha abierto un debate sobre el retorno a clases cuando sea necesario y en las condiciones sanitarias que establezcan los expertos, pero se empieza a discutir, y lo que cada vez más hay evidencia de expertos en el mundo, de la importancia de, cuando sea prudente hacerlo, valga la insistencia, hacerlo, por el daño que se genera, sobre todo en niños, de no poder estar expuestos a una clase presencial. Hay algunos han llegado a decir que es más dañino el no tener clases que el COVID en muchos niños. Lo decía el otro día un científico británico.
¿Cuál es su opinión como rector de una de las universidades más importantes de nuestro país, donde entre otras cosas tienen escuelas de pedagogía? Pero además ustedes también están en la disyuntiva esta de la educación a distancia y la educación presencial, aunque en otra etapa de la vida. Claro, nosotros, como usted bien dice, en la universidad estamos con toda la docencia remota y hemos declarado los aspectos más prioritarios cuando podamos retornar después del mes de octubre. Tenemos que ver cómo se evoluciona la pandemia, pero hemos focalizado ese retorno a particularmente las actividades prácticas y también a los grupos prioritarios, en especial los estudiantes de primer año que no han tenido ninguna experiencia universitaria. Ahora, estamos trabajando con estudiantes que tienen mucho mayor autonomía que los estudiantes de educación primaria o los estudiantes escolares. Entonces, en el mundo escolar, creo que hace mucha falta una mesa de trabajo en donde esté el ministerio, el colegio de profesores, representantes de los apoderados, de los propios estudiantes, y se comenten, Matías, cuáles son los temores, los miedos, las incertidumbres. Todos conocemos que las encuestas muestran que la gran mayoría de los padres preferirían no enviar a los niños al colegio, y eso fundamentalmente por el temor que ellos tienen de un retorno. Ahora, es muy importante también entender que las brechas educacionales se van profundizando y que los estudiantes, particularmente los más vulnerables, están teniendo un retraso muy importante en su educación. Probablemente los estudiantes de mejor nivel socioeconómico van a poder tener un año más extendido o los currículums en 2 años se pueden considerar sus contenidos. Pero preocupa particularmente los estudiantes que están completamente desconectados, que no tienen acceso a las plataformas de aprendizaje. Por eso yo creo que hay mecanismos de ingreso prioritario de algunos cursos específicamente, los que necesitan cumplir hitos educacionales mayores. También hay mecanismos en donde pueden ir un porcentaje, 1/3 de los estudiantes en una semana, otro tercio otra semana. Hay muchas medidas que se pueden tomar paulatinamente con evaluación de qué es lo que está ocurriendo, con la posibilidad de detenerse y no seguir avanzando o incluso echar pie atrás. Pero quizás lo más importante que me gustaría a mí dejar aquí es que el diálogo intersectorial en educación es muy necesario. Yo creo que no podemos mandarnos mensajes por los diarios o por los medios de comunicación. Creo que tenemos que sentarnos en una mesa, un estilo de la mesa social que ve unas materias más amplias, pero una mesa particularmente en educación escolar, reitero, para que escuchemos y veamos cuál es la razón para que algunos grupos estén en posiciones bastante distintas, teniendo claro que todos quieren lo mejor para los niños de nuestro país. Pero sentémonos a conversar, pongamos las realidades, veamos cuáles son las dificultades, los temores que cada grupo tiene para poder seguir avanzando, porque está pasando el año, vamos a llegar prontamente a septiembre, y creo que hay que tomar decisiones de cómo se va a enfrentar el resto del año. Y también, Matías, ojo, cómo vamos a enfrentar el primer semestre del próximo año, considerando que es muy difícil que en marzo tengamos una solución de vacuna, de inmunidad. Por lo tanto, lo que ganemos en esta última parte del año también nos va a servir para ver cómo enfrentamos el primer semestre del 2021. Rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, le damos las gracias como siempre por conversar con Vía Pública. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que esté muy bien, rector. Vamos a hacer una pausa y volvemos, espérenos. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 2321 00084. Bueno, una de las capacidades que tiene Donald Trump es que se hace notar mucho, que genera muchas polémicas, que es duro en las negociaciones, que lo vemos desde Xi Jinping hasta con
qué sé yo, con todos los líderes del mundo, saliéndose de acuerdos. Es muy duro en las negociaciones. Después puede retroceder en algo, llegar a puntos medios o no. En fin, sabemos ya en 4 años el mundo ha conocido a Donald Trump. No digo bueno o malo, a algunos les gustará, a otros menos, pero ya conocemos el modo de Donald Trump. ¿Qué tiene que ver con nuestra región? Patio trasero para muchas veces para presidentes de Estados Unidos y para Trump a lo mejor también. Bueno, uno de los organismos multilaterales o de cooperación que desde fines de los 50 existe es el BID, Banco Interamericano del Desarrollo, desde la presidencia de Eisenhower. Es una forma de cooperación con Latinoamérica y siempre, no está escrito, pero es tácito, es dirigido por un latinoamericano. Pero Donald Trump le gusta cambiar el destino de las cosas muchas veces, forzando quién sabe qué, y dice ahora Estados Unidos tendrá su candidato. 12 y 13 de septiembre es la elección y Estados Unidos tiene a un candidato que es Mauricio Claver Carona. Latinoamérica, casi en masa, dice o se opone a esa postura. Chile entre ellos. Bueno, vamos a conversar con el ex embajador de Chile ante las Naciones Unidas, ex director general de la OIT, exdirector de la Academia Diplomática, don Juan Somavía. Juan, buenas noches, gracias por recibirnos. Encantado, pues. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo trataba de explicar así, de manera muy somera, de qué se trata este baile, porque alguien dice la elección del BID. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la elección del BID? Claro, a lo mejor tiene que ver, como lo han dicho muchos, con el orgullo, tiene que ver con la forma en que los países latinoamericanos se dan una instancia de interlocución con Estados Unidos fundamentalmente, y aquí cambiaría un acuerdo tácito. ¿Cómo lo ve usted, Juan? Yo creo que Matías, usted tiene toda la razón. Tiene 2 dimensiones. Uno es un tema de dignidad latinoamericana y el otro es un tema de proteger el futuro del BID. Dignidad porque resulta que hay un compromiso que está bastante definido en el momento en que se echó a andar el BID, por una comisión preparatoria que presidía Felipe Herrera. Chileno. Y ahí se decidió que la sede iba a estar en Washington, la presidencia iba a ser latinoamericana y que la vicepresidencia iba a ser Estados Unidos, y que una cosa importante saber, que el capital se fijó en 60% latinoamericano y 40% latinoamericano. El 60% latinoamericano y 40% de Estados Unidos. El capital que se le aportó al banco para iniciar las cooperaciones. Que se aportó al banco y según el cual se vota. Porque los votos del banco no están definidos solo por la cantidad de países, sino que por la participación en el voto. Y hoy día la participación en el voto de América Latina es 50%, la participación en el voto de Estados Unidos es 30%, y un conjunto de países, otros países que se han unido al BID, que están en Europa, Canadá y Japón. Entre ellos tienen 20%. Esa es la estructura de toma de decisiones. Muy bien. En esa estructura, ¿qué es lo que venía haciendo el BID? La reunión de los gobernadores, la próxima reunión de los gobernadores tenía que ser en marzo de este año. Por razones de la pandemia, se postergó a septiembre. Y en septiembre, por arte de Birlibirloque, resulta que y en esa reunión de gobernadores iba a ser la elección. Sí. Entonces se posterga los gobernadores, se posterga la elección. En septiembre estamos peor que en marzo y en consecuencia se posterga nuevamente para marzo del 2021, salvo que se guarda la elección para septiembre. Y guardar esa elección para septiembre. Sabíamos ya que había un candidato americano y ya había resistencia. De Juan, deme un segundo. ¿Es primera vez que hay un candidato norteamericano siquiera o testimonialmente siempre lo hay? Nunca. Desde hace 60 años que son candidatos latinoamericanos, además de gran tamaño. El primer presidente fue Felipe Herrera, después un gran ministro de Hacienda de México, Ortiz Mena, Enrique Iglesias, que fue director de la CEPAL, canciller de Uruguay, también. Entonces son personajes de gran talla. No quiero... Después, si es necesario, hablo del candidato, pero evidentemente que no da la talla para el tipo de personas que han dirigido el BID. Entonces, ¿qué ocurrió? Y como le digo un poco por arte de Birlibirloque, resulta que se mantiene en septiembre la elección. Pero, curiosamente,
resulta que 2 meses después hay elecciones Claro. presidenciales en Estados Unidos. Entonces queda toda la sensación de que la única manera de que esta decisión se tomara sin saber lo que va a ser el resultado de la elección era hacerlo antes de la elección. Y en consecuencia, todo este procedimiento, todo este proceso, nosotros consideramos que le está quitando absolutamente la legitimidad al proceso y que es mucho mejor y es mucho más sano que lo posterguemos hasta marzo cuando va a ser la reunión de los gobernadores. Sí, Juan, ese es el tema, digamos. pues, Eso, sí, es lo que está pasando. sí, Y hay una reacción muy grande en América Latina, como usted dice, la puedo desarrollar también. sí, que salvo Colombia es casi masivo, gobiernos de derecha. No. O sea, no, lo que se ha producido es lo siguiente, son 2 espacios de reacción. Hay un espacio de reacción que es el mundo político no gubernamental. Toda la gente que ha sido gobierno, que está en la oposición, que incluso de partidos de gobierno en algunos países, se produce una reacción extraordinariamente poderosa, cuyo símbolo es una declaración de 5 presidentes que al principio dijeron, mire, esto no se puede hacer y hay que postergar, y que acaban de hacer el día de ayer otra declaración. ¿Ah? Sí. Esto es en donde están presidente Lagos, Ricardo Cardoso. Cardoso, Claro. exacto. 5 presidentes que dicen una cosa muy fuerte. Y dicen, mira, tengan cuidado porque si hacen la elección como viene armado todo este juego, resulta que va a ser nula. Va a ser nula, se declara la nulidad ahora o eventualmente se va a declarar y esto va a ser un golpe irremediable para el BID. Entonces, estamos defendiendo la identidad latinoamericana y también estamos defendiendo el rol del BID. ¿Y por qué pensamos que la postergación es tan importante? Porque lo que más nos importa a futuro es saber qué es lo que va a hacer el BID, digamos, en la post-pandemia. Y estos 6 meses son extraordinariamente útiles para que hagamos ese proceso, para que pensemos juntos, para que veamos la manera como lidiamos con esta realidad que todos los países latinoamericanos están viviendo, y para qué decir Estados Unidos, en la pospandemia. Entonces, los 6 meses que debieran haberse dado nos vienen de perilla para poder hacer todo este conjunto de análisis que le estoy diciendo. Si usted nos menciona cómo opera las cuotas de poder, los balances de poder dentro del BID, y Estados Unidos tiene el 30%, ¿por qué? ¿Cómo se llega a imponer el 12-13 de septiembre como fecha inamovible si Latinoamérica, que tiene mucho más votos, y casi todos los países o gran parte de los países... Fueron decisiones que no se tomaron en el marco de los gobernadores. Por eso le digo que es un proceso extraño a nivel de los representantes en Washington del BID. En consecuencia no tiene el tema absolutamente central, que es que un cambio tan profundo de la manera como el BID funciona solo puede ser discutido por los gobernadores. Y si el día de mañana los americanos nos convencen de que el BID es mucho mejor que sea un americano, ya veremos, pero no a través de una decisión por un lado. ¿Qué razón, que tiene que ver con... ¿sí? ¿Qué razón da Trump para romper con la historia y poner un candidato norteamericano? ¿Es la desconfianza en Latinoamérica? Yo creo que usted sabe que Trump no tiene mucha práctica de explicaciones. Tiene una capacidad de acción unilateral absolutamente espectacular. Aquí no. ¿Qué es lo que hay detrás? Se quiere que el BID sea parte de la lucha entre Estados Unidos y China. Y como en América Latina hay muchos países que tienen buenas relaciones con China, que tienen relaciones comerciales, tecnológicas, de inversión, entonces se dice, mire, coloquemos a una persona que me va a garantizar en mi política, que se trata de tensionar cada vez más las relaciones con China, va a haber alguien que va a dirigir al BID en esa dirección. Entonces uno diría, bueno, pensaba, pero ¿por qué hacemos esa conclusión? Porque resulta que la persona que está proponiendo es el encargado latinoamericano del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Tiene poca experiencia financiera, a pesar de que ha trabajado en el banco y en otros lugares, pero no es de la talla de quienes han presidido este banco. Y lo que es obvio, porque viene de la lógica de cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos, y esa cosa la va a trasladar. Por lo demás, el candidato lo ha dicho. O sea que, de manera que tenemos la seguridad de que eso es lo que va a pasar.
llega un personaje digamos, que no viene del mundo financiero y del mundo de la cooperación internacional, sino que más bien de la visión estratégica de los intereses de Estados Unidos. Y en consecuencia, lo único lógico, lo único razonable es decir, mire, resulta que Estados Unidos está dividido porque es el candidato del gobierno de Trump, no es el candidato de todo Estados Unidos. Un vocero de la campaña de Biden ya dijo de que en estas condiciones evidentemente que no estaban de acuerdo y que pensaban que los latinoamericanos debían seguir presidiendo. El senador Haley, que el segundo que maneja los fondos, que es demócrata, en el comité de apropiaciones del Senado, hizo una gran explicación de por qué esto no podía ser. Pero además hay declaraciones de republicanos muy importantes, Robert Selig, el expresidente del Banco Mundial, Carla Gil, una exministra de Comercio, George Shultz, que fue canciller de Reagan. Personalidades que dicen, mira, esto es una locura, no estamos de acuerdo, esto no es lo que se debe hacer. Dividido Estados Unidos. Y también dividido, si calculamos los votos, América Latina. Porque los que están proponiendo a todo esto, digamos, se está proponiendo la postergación. Sí. Los que están proponiendo la postergación tienen alrededor de 22% de los votos. Ya. El porcentaje del candidato de Trump, si usted le quita el 30%, porque aquí se trata de saber qué está pensando América Latina, así que quítele el 30%. Y de lo que queda hay un 4% que corresponde al voto de Guaidó, porque resulta que el banco reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela. Evidentemente que hay una cierta falta de legitimidad en eso, más allá de la situación política extraordinariamente seria que hay en Venezuela. Si uno saca todo eso, los votos latinoamericanos que están por el candidato son más o menos parecidos a los que están en contra. Juan, entonces, sí. Si este señor divide a Estados Unidos y nos divide a América Latina, tomemos una pausa, pongámonos de acuerdo en postergar y discutamos todo esto en marzo. Otra cosa que es muy interesante por un documento que salió ayer, en el cual usted presentó, entiendo, en un seminario internacional con ex cancilleres, tiene que ver con un concepto que ya lo habíamos escuchado en otras épocas de la historia, del no alineamiento, los países no alineados. ¿Y qué? A decir, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De qué guerra no alineados si la guerra mundial ya pasó, que de años, ¿no? Bueno, estamos hablando el no alineamiento activo frente a esta disputa chino-norteamericana, chino-Estados Unidos. Y es importante, según decía en este documento, el que el BID mantenga esta posición y los países latinoamericanos mantengan esta posición, porque uno no puede en esta balanza estar a un lado, más bien estar no alineados puede permitir tener dualidad de acción con estas dos grandes potencias. Así es, Matías, tiene toda la razón. Nosotros estamos impulsando, este fue un documento que presentó Jorge Jaime, Carlos Ominami, Carlos Fortín, y que lo presentamos para la discusión de 6 cancilleres de la región. Sí. Tuvieron Jorge Castañeda, María Emma Mejía, Celso Rafael Morín, Cagliolo, Goñi, Celso Morín, Jorge Tallana y José Miguel Insús. Y ahí discutimos este tema que tiene que ver esencialmente con el tema que estamos discutiendo, que es no tener que estar obligados a estar por China o por Estados Unidos, sino que tener la capacidad de autonomía para tomar las decisiones que a nosotros nos corresponden y que nos interesan. Y que cada cual actúe en función de su interés nacional, de su voluntad de cooperar regionalmente, de los acuerdos multilaterales en que quiera participar, pero decisión autónoma. Entonces estamos tratando de iniciar esta discusión, estamos llamando no alineamiento activo, pero en el fondo es decir, mire, hay ciertos principios de las relaciones internacionales que como se ve que viene a la mano, y viene a la mano sobre todo de Estados Unidos, de que hay una pelea comercial, después tecnológica, que sabe cuánta pelea política, después en que sabe qué termina, como está ocurriendo eso, recordemos que existe el principio de la libre determinación de los pueblos, déjenos a nosotros decidir qué queremos hacer. Existe el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros, déjenos a nosotros decidir. Y existe el principio del no uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza.
Resulta que estas tres cosas, estos tres principios que son del no alineamiento activo, están presentes en este proceso de discusión del BID. Las tres cosas. Está muy interesante la discusión, Juan Simovías, que estar muy atento a lo que sucede, porque Donald Trump tiene esa capacidad, y sobre todo en una época de campaña, de que tiene abiertos muchos flancos de discusión, de tensión, de pelea. Parece ser su forma de negociar. Kim Jong-un, Xi Jinping, América Latina, en fin. No, yo le diría que desde nuestra perspectiva, de los temas más serios mundiales, porque también hay unos temas muy serios de Trump y América Latina, pero los temas mundiales es que está destruyendo el multilateralismo, o por ponerlo de otra manera, está destruyendo la participación de Estados Unidos en el multilateralismo, que para un país como Chile, pero para América Latina en general, el espacio donde nos gusta tomar decisiones, ponernos de acuerdo, es un espacio multilateral donde todos tenemos un voto. ¿Ah? Y eso resulta que le está reduciendo el presupuesto a las Naciones Unidas, se va a retirar de la Organización Mundial de la Salud, ya se retiró del acuerdo sobre el cambio climático, lo mismo con el desarrollo sostenible. Entonces se está reordenando esto. Y hay una cosa bien curiosa a propósito de China y Estados Unidos, porque está en esta gran confrontación con China en los distintos niveles que hablamos, y al mismo tiempo le está dejando un espacio absolutamente espectacular, porque como se pelea con medio mundo y cree que la única manera es imponer, entonces está dejando un espacio muy grande. Si da menos plata a Naciones Unidas, China dará algo más, etc. Entonces es muy rara, es una estrategia que no se comprende, porque le está dejando espacios políticos que China no tenía previsto ocupar antes de cierto tiempo. Los chinos tienen toda una programación en que van a llegar a ser la potencia mundial y todo eso se sabe. Pero este espacio que le está dejando Trump no era parte de la estrategia china. Esto es una cosa que le están regalando. Juan Simovías, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. ¿Puedo terminar con una cosa? Por supuesto, pues. Fíjese que en este momento hay una discusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que la Comisión siempre nombra a su secretario ejecutivo. Y se hizo el proceso como corresponde este año. Desde principios de año se le dijo al secretario general de la OEA quién era la persona. Resulta que unos días antes de que terminaba el contrato, resulta que Almagro dijo, fíjese que no, se hizo hacer un informe legal, yo tengo la autoridad para que esto se haga. Se lo quiero decir porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juega un papel absolutamente central en la arquitectura de derechos humanos de la región, funciona extraordinariamente bien, y aquí se le está dando un quiño al lado que es muy, muy fuerte. La reacción de la Comisión ha sido muy fuerte, ha reaccionado Argentina, México, gente de la sociedad civil, nosotros mismos sacamos ayer una declaración sobre este tema, y nuestra esperanza es que el gobierno también pueda manifestarse en este tema, porque Chile siempre en democracia ha tenido una defensa de la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se lo quería decir porque es un tema candente. Sí, pero estén atentos. Le agradezco mucho, Juan. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vida. Y nos vamos a la pantalla e ahí revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl para ver qué es lo que tiene en portada en este momento. Bueno, el CRUCH, el Consejo de Rectores, señala que enfermos de COVID podrán rendir la prueba de transición después de sus cuarentenas. Todo en función de las cuarentenas, obvio. El plebiscito en función de las cuarentenas. La prueba de transición, o ex-PSU, en función de las cuarentenas, un año completo y quizás va a ser más. La vida en función de las cuarentenas. Y así es, y ya está, hasta que venga la vacuna. Vamos a la temperatura. En este momento en la región metropolitana, el termómetro indica que hay cielos
Sí, hay cielos de todas maneras, eso está claro. Si hay cielo, hay cielo. Eso es una evidencia. Lo que no es evidente y hay que ver cómo está el termómetro es la temperatura. Y dice que el cielo está nublado y que hay 5 grados con 8 décimas. Y para mañana viernes y pasado mañana sábado, aquí en la región metropolitana, ¿qué ocurrirá? ¿O qué deberíamos esperar que ocurra? Que el cielo esté nublado mañana viernes y con una máxima probable de 13 grados. Y el sábado, que estaremos en cuarentena, toda la región metropolitana, sábado y domingo, recordemos, estará el cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. Y en otras regiones del país, vamos. Juan Fernández, región de Valparaíso, estará el cielo parcial y una máxima probable de 14 grados. Y en Arica, en la región de Parinacota, Arica, Parinacota, es el nombre de la región, estará el cielo parcial y una máxima probable de 19 grados. Me quedé pendiente porque lo dije Juan Fernández, región de Valparaíso. Así que ya lo saben, Arica y Juan Fernández, esa es la proyección del tiempo. Y que lo que escuchamos, legendario, ¿no? La banda Soda Stereo publicó su primer disco un 27 de agosto de 1984. El primer álbum se editó en un cassette. Porfa, explíquenle a lo más joven qué es lo que es un cassette, porque no tenemos tiempo. Busquen en YouTube qué es lo que es un cassette. Una cassette, me decían también. Y llevó el mismo nombre del grupo, Soda Stereo. Contaba con 11 temas, con las que consiguió un disco de platino en Argentina y doble disco de platino en Perú y Chile. De fondo escuchamos, Trátame Suavemente. Esta canción es considerada una de las más grandes baladas del rock latino y en español. Es uno de los temas más emblemáticos de la banda. Es difícil encontrar un tema emblemático de Soda Stereo. Hay tantos, de distintos momentos, pero hay tantos. Ha sido interpretada en la mayoría de sus más importantes conciertos, en el 97, al 2007, y también está presente en sus discos de grandes éxitos. Que diga cada. Con Soda Stereo nos despedimos de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.